Hola, mi nombre es Lilian Tobal, estudiante de Ingeniería Química del Grupo 2M1IQ. El día de hoy les voy a explicar un ejercicio en base a la carrera de Ingeniería Química donde voy a aplicar la ley de Dalton. El ejercicio es el siguiente. En un recipiente hay 45 gramos de dióxido de carbono y 60 gramos de nitrógeno, siendo la presión total de 500 milímetros de mercurio. Calcular la presión parcial de cada gas. Trabajaremos las presiones en milímetros de mercurio. Primeramente, calcularemos los moles de cada componente gaseoso. Para calcular los moles del primer componente gaseoso se necesita saber la masa y su peso molecular. La masa 1, por ser el componente 1, va a ser igual a 45 gramos. Su peso molecular del componente 1, dióxido de carbono, es igual a 44 gramos sobre mol. Aplicamos la fórmula de los moles. N1 va a ser igual a la masa entre el peso molecular. Ahora calcularemos los moles del segundo componente. La variable será M2, que va a ser igual a 60 gramos y su peso molecular 28 gramos sobre mol. Aplicaremos la fórmula de los moles. N2 va a ser igual a la masa entre el peso molecular. Seguidamente calcularemos la fracción molar de cada componente gaseoso. Se dice que para calcular la fracción molar de cada componente se necesita de los moles de cada uno y luego se realiza la suma de los moles de cada componente para tener los moles totales, para encontrar la fracción molar. Entonces dice que los moles del componente 1 es igual a 1.0227 y la suma de los moles totales va a ser igual a N1 más N2. Ahora calcularemos la fracción molar del componente 1. X1 va a ser igual a los moles 1 entre los moles totales. Seguidamente calcularemos la fracción molar del componente 2. N2 va a ser igual a 2.1429. Al aplicar la fórmula de la fracción molar, X2 va a ser igual a N2 sobre los moles totales. Por último, calcularemos la presión parcial de cada componente, aplicando la ecuación de las presiones totales, despejándola para encontrar las presiones parciales, va a ser igual a X por la presión total. La presión parcial del componente 1 va a ser igual a X1 por la presión total. En este caso no tenemos la presión total, entonces lo que se hace es escribir el valor de la presión total, que son los 500 milímetros de mercurio. Ahora, la presión parcial del componente 1 va a ser igual a X1 por la presión total. Ahora calcularemos la presión parcial del segundo componente. Va a ser igual
Si queremos comprobar de que la suma de las presiones parciales es igual al valor de la presión total, aplicaremos la fórmula de las presiones totales. Va a ser igual a tener el valor de la presión parcial 1, que es la del primer componente, más la presión parcial del segundo componente. Y nos da el valor de los 500 milímetros de mercurio, es el mismo de la presión total del ejercicio. Muchas gracias.